gracias por esperarnos ahí luego de este retorno para continuar analizando temas de interés de la colectividad. A nosotros nos ha llamado nuestra atención una afirmación en la prensa nacional en apoyo al ministro de Educación. Tres academias de la República, Academia de Ciencia, Historia, han salido en apoyo: la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Nordestana y otras instituciones de la nación han respaldado el Ministerio de Educación en lo que tiene que ver en el conflicto que hay con las editoras de libros, que como analizamos en un momento determinado en este espacio con el profesor Vladimir Cruz, allí hay un pugilato entre editoras porque están haciendo esfuerzo cada vez mayor por tener control de los libros de texto que se producen en el país, y estas instituciones que hemos enumerado apoyan que los libros preuniversitarios sean elaborados por el Ministerio de Educación. Nosotros vamos a apoyar de manera personal para no incluir el programa, pero en nuestro concepto es una línea que debe concitar el apoyo de la ciudadanía para que sea el Ministerio de Educación que se encargue de esa función. Va a producir eso malestar dentro de las instituciones que se benefician del Estado, pero en este caso nosotros quisiéramos hacer causa común con las tres academias de ciencia: Academia de la Lengua, la de Historia y la Academia de Ciencias, más la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras entidades que consideran que esa es la línea correcta. Adelante, doctor Ferreira. Bueno, ese es otro tema, sí. Terminamos el otro segmento un poquito caldeada la situación, y este es un tema que igualmente pudiera traer controversia. Yo, más que oponerme o estar de acuerdo que sea el ministerio, que sean las editoras privadas, yo me centraría más bien en el mensaje, en cuál es la línea que han seguido esos textos, porque una de las quejas de las academias que tú te refieres ha sido realmente la temática eh, que se estaba llevando a través de esos textos escolares, que, fíjate, las editoras siempre han tenido poder discrecional, son las que imponen año por año el currículo, lo que es los contenidos de los libros, e incluso año por año ellos mismos se encargan de cambiarlos. Ellos imponen a nivel sobre todo de la educación eh, privada, y ponen los textos que hay que usar en la clase. A nivel público ya después del 4% se tomó la decisión de que el ministerio distribuyera los libros en el nivel inicial, lo que era la intermedia y la secundaria antes, que ahora es la inicial y la secundaria básicamente. Realmente hay dos tramos. Eh, y esos textos, cuando uno los revisa, y es una queja bastante honda, sobre todo de la Academia de Historia, de los historiadores, que lo que se da como historia es totalmente distorsionada. La historia que se le está enseñando a los jóvenes de la escuela primaria, de la escuela inicial y de la propia secundaria, es una historia muy distorsionada. Se está encargando incluso de llevar, y eso obedece a una agenda, todo lo que tiene que ver con posiciones, educación de género. No hablo yo de educación sexual, no se habla de la moral, no se habla
nosotros que fuimos de otra época estudiantes, la moral y cívica era una materia, era un contenido. Había un contenido de lo que era moral y cívica, de lo que era respeto por los signos patrios, eh, pararse cuando estaban tocando el himno, cuando estaban subiendo la bandera, ponerse en atención. Todo eso se dejó de enseñar en las escuelas, porque se tomó entonces como mira contenidos impuestos desde fuera, por los mismos que imponen la política migratoria. Entonces yo rescataría, más que quien sea que vaya a editar, a imprimir los libros, realmente vigilar el contenido de los mismos, sobre todo en algo tan trascendental como es la propia historia del país, como son las costumbres, como son la idiosincrasia del pueblo dominicano, a través de los textos en que se introducen valores que no tienen nada que ver con nuestra cultura, con nuestra historia, pues eso distorsiona un poco la mente y lo vemos. O sea, no, lo vemos a través incluso del cambio de paradigmas. Nos han obligado a celebrar días que no pertenecen al ideario dominicano. El día de San Andrés, pues nos los han cambiado, ahora nos meten el día de San Givings y así por el estilo. Eh, Todo eso es la penetración a través de los libros, a través del cambio de costumbre, de paradigmas. Entonces, eso es lo Bueno, que nosotros debemos apelar e incluso apoyar. Si ese es el deseo, si ese es el norte del Ministerio de Educación actualmente, pues obviamente tenemos que apoyarlo. bueno, tenemos personas ahí en contacto con nosotros que nos saludan. Fausto Bello Uribe, María Salomé Peña, Aristóteles Santrimo Santiler, Paula Xiomara. Ponemos la pelota en su cancha, sobre todo los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que están ahí en línea. Ojalá que ellos opinen y digan qué consideran ellos con relación a este punto. Pero el comentario suyo, doctor Ferrera, nosotros consideramos que en cierta medida ha sido respondido por las academias que dicen que dan su apoyo al ministro de Educación o para que sea la propia institución que elabore los textos. Si ellos consideran que la institución es que debe hacer este trabajo, pues entonces ellos de una manera u otra están diciendo que el contenido no apto para el estudiantado dominicano, entonces lo están introduciendo el sector al que ellos se están oponiendo. Y le volvemos a reiterarle que ahí está la mejor representación, digamos, académica, porque está la Academia de la Lengua, la de la Historia, y entonces estamos hablando de organismos que conocen cabalmente el tema que se está discutiendo. Sí, obviamente esa es la realidad, de la realidad. Jacinto no sé si ha podido entrar, si está por allí. Él, más que usted y que yo, él se desenvuelve en el área educativa, sobre todo la educación pública. Entonces, sería muy importante escuchar la voz de Jacinto sobre ese tema. Y también los últimos minutos del programa, yo me comprometí con ustedes a hablarle un poco de lo que era nuestra participación en el próximo futuro, en el futuro del torneo electoral a través de uno de los partidos más nuevos, más jóvenes, aprobados por el sistema de partidos, y el papel que estamos llamados a jugar en las próximas elecciones, por lo menos introducirlo, porque creo que tenemos que informarlo, es un deber, No, informarlo no, por pero aquí. ojalá que él entre y agote su espacio para que usted tenga entonces tiempo de poder hacer esa reflexión que ya fue anunciada. Él viene de una familia que no da la espalda fácil. No sé si él quiere variar esa tradición de su familia de hombre valiente, a los cuales yo conozco todos y todas. Eh,
Entonces, si usted cree que ha llegado el momento de usted hacer su ponderación, tiene la oportunidad. ¿Cómo no? Lo que tratamos, pues, así de refilón la semana pasada, es que, pues, yo soy parte del sistema de partido. Nosotros somos miembros de un partido que no es nuevo. Hemos dedicado gran parte del pueblo, ha tenido participación política, nosotros la hemos tenido, y hay un partido que formamos desde el 2007, se llama Patria para Todos y Todas. Es un partido, no es nuevo en términos de su pensamiento y su accionar. En términos ideológicos venimos todos desde el ámbito de la lucha social, de las luchas económicas, y decidimos estar juntos para la participación política. Este partido, aunque se formó eh, en el 2007, habíamos intentado el reconocimiento electoral para participar de manera eh, independiente en las elecciones. Nos fue negado en 2 ocasiones el reconocimiento, porque esas juntas políticas dirigidas desde las presidencias en sus momentos, pues nos había sido negado, porque simplemente saben que no nos íbamos a adherir como partidos bisagras, que muchos lo han hecho y muchos viven, incluso los partidos pequeños. Muchos decidieron vivir de las migajas que le dan los partidos grandes y no hacen realmente una oposición. Nosotros somos un partido, ya les decía, Patria para Todo, un partido con una fisonomía propia, con una hoja de servicio de los hombres y mujeres que son parte de ese partido. Pues la característica principal es que no viven de la política, viven de su trabajo, y hacemos política porque es lo que hemos hecho la vida entera, en defensa de los valores, en defensa de la ciudadanía, desde los diferentes espacios que ocupamos. Pues hemos estado, pues, siempre contentos. En ese sentido, nosotros tuvimos el reconocimiento en el 2020, precisamente. No nos dio tiempo de participar en el certamen del 2020 porque ya no nos daba tiempo de organizar las candidaturas, pero sí estamos decididos a participar de manera independiente. Cuando digo independiente, me refiero, nosotros hemos aprobado que no vamos a hacer alianzas con ninguno de los partidos del sistema, que son los responsables de todo lo que está aconteciendo en el país, que viene aconteciendo en los últimos 50 años. Nosotros no nos vamos a prestar para ir detrás de una migaja, aliándonos con los partidos mayoritarios, que son las causas y son los causantes y defensores de todos los males que aquejan a la República. Vemos como la característica de estos partidos, en primer lugar, y de sus dirigentes, es que ven el Estado como un botín que simplemente tenemos que ir a repartir. Entonces, el Patria para Todos no está de acuerdo precisamente con eso. Otro de los elementos que vemos en esos partidos es que la falta de democracia interna. O sea, en esos partidos, un ciudadano que sea miembro de esos partidos no tiene derecho a participar y a plantear sus aspiraciones de ir a un cargo electivo. Fíjense cómo normalmente eso es como un sistema de castas, en el que los puestos son casi por herencia, y, y al contrario, cuando se va a hacer certámenes internos, pues simplemente no se vota por el que tenga dentro del partido una mayor cuota de representatividad, porque sus propios pares, sus compañeros, así lo determinen, sino que ahí gana el que tenga más dinero, porque se sabe que para usted optar por una candidatura en nuestros partidos, lo primero que tiene que hacer grandes aportes, sobre todo para la candidatura presidencial, y tiene que gastar millones de pesos. Eso se ha incluso estudiado y mucha gente lo ha dicho por los medios de comunicación, ha hecho las denuncias de que para ganar una nominación interna tiene que comprar la voluntad de sus propios compañeros de partido. Por eso entonces es que eso y el poco miramiento que tienen estos grupos, que lo que les interesa simplemente es enriquecerse. Y eso lo vemos, lo sufrimos, y todos los ciudadanos lo vemos. Nadie hace nada porque
la gente piensa que no hay, eh, que no tiene ni sentido ponerse a denunciarlo. Tal vez a veces cuando conviene desde el punto de vista político se habla un poco de la corrupción y no me quiero meter en ese tema, ¿verdad? Porque también tenemos posiciones divergentes. Pero bueno, esa es la realidad de los partidos políticos, del sistema. En tercer lugar, pues el aprovechamiento incluso de los recursos del Estado que son repartidos a través de la Junta Central Electoral. Esos miles de millones también del erario que son distraídos para repartirse en los partidos sin ningún tipo de miramiento, pero sobre todo no hay una supervisión de qué hacen esos partidos con los miles de millones que les llegan anualmente, tanto en la época de elecciones como en los años en que no hay movimientos electorales. O sea, nadie nunca se ha puesto a pedirle, de la Junta nunca se han puesto a pedirle un reporte a esas cúpulas de esos partidos que simplemente viven muy bien, mejor que usted y que yo y que la mayoría del pueblo dominicano, sin dar un golpe, sin trabajar por el subsidio que la Junta les pasa y que se reparten también y lo utilizan también como un mecanismo de tener poder, de manejar el poder, que ellos reparten migajas y tienen gente que lo siguen a nivel de los partidos. Entonces, esa es la causa, don Juan Francisco, y Jacinto, si nos está escuchando, es la causa de que esos partidos estén llenos de personas de una moral cuestionable. Y tienen tan poco miramiento la cúpula de esos partidos, es que incluso ya les han vendido una parte, que les han vendido, y yo reitero que le han vendido, porque realmente han aceptado que personas con capitales que no pueden explicar simplemente sean inscritos como parte de la propuesta electoral. Por eso es que vemos, y la gente lo sabe, la gente lo ve, como una gran cantidad de, de personas con una moral cuestionable son representantes en la Cámara Legislativa, están ocupando los puestos de gobierno a nivel ministerial y a nivel de direcciones generales, personas simplemente ligadas o a grupos empresariales o incluso prácticamente al AMPA, prácticamente a los grupos delictivos organizados, como son, vemos aquí como muchísimos diputados y senadores, la gente los liga y la práctica nos dice que es así por los procesos abiertos en la justicia, ligados al narcotráfico, ligados a los juegos de azar, ligados a los sectores que promueven los negocios que atentan incluso contra la moral pública y contra la propia economía, como son los riferos, que ahora le llaman banqueros, ¿verdad? Los riferos de rifas ilegales, que la han legalizado, los banqueros de deporte que incitan a las apuestas para quitarle lo poco que la gente se gana, lo pierde con la ilusión de multiplicarlos en esas bancas que operan con la anuencia del Estado, que aunque las han reglamentado, no por una ley, sino que la han reglamentado por regulaciones de Hacienda, de que deben pagar un impuesto, la mayoría incluso operan al margen de las propias resoluciones que los obliga. Pero si vamos a ver quiénes son los dueños de esas bancas, pues sucede que el mismo gobierno es tan permisivo que no solamente que permite que muchos de esos riferos o banqueros sean los prestantes senadores y diputados de la República, sino incluso que llega a la desfachatez de poner en manos de ellos el propio organismo de la República que se encarga de la rifa, que es la Lotería Nacional. Y recuerden el, el escándalo con el sorteo 13, como se llama, que se descubrió todo un entramado. ¿Qué es nuevo? No, siempre ha existido un entramado de la Lotería Nacional que se encarga de vender los premios y siempre ha existido, pero ahora el escándalo fue porque una facción dentro de esos grupos de riferos se quiso alzar el santo y la limosna, y quienes los enfrentaron y dieron la buena no fueron sus propios compañeros de negocio, quienes se vieron estafados por esta facción dirigida por el administrador de la lotería en ese tiempo, y dieron la voz de alerta, y eso traspasó
la opinión pública. Pero esta es la realidad de la política nuestra, entonces del país. Decimos, bueno, pero tiene que haber un punto de quiebre de esto. Es que los hombres y mujeres honestos, pues simplemente nos han hecho creer que la política es algo pecaminoso, que es algo sucio, pero sin embargo, desde las instituciones políticas es que se toman las medidas. Y si no participan los buenos en la política, pues los malos van a tener una patente de corso para seguir haciendo negocios desde el Estado en detrimento de la economía nacional, en detrimento de los propios servicios. Nos vivimos quejando de que la educación aquí es de poca calidad, nos vivimos quejando incluso de los contenidos, como te introdujo en el segmento anterior, de los propios textos que estamos enseñando sobre lo que estamos formando el carácter de nuestros hijos. Pero cómo no va a ser si los que tienen en manos este negocio, esa piñata, a través de los textos, de la cual distraen gran parte de los recursos asignados en el 4%, pues no les interesa más que malear, ¿eh? No les interesa más que ir adocenando a los jóvenes desde las escuelas para que no piensen más que en consumir la música que le dan los reggaetoneros. Ya no se les habla de eh, eh, del folclore, ya no se le habla de las costumbres, ya no se le habla nada que no sea el inmediatismo, y se le están promoviendo desde la parte ideológica valores que yo llamo que son antivalores. Entonces, en Bueno, ese sentido, es importante. muchas gracias, doctor, por su análisis, doctor Freddy Ferreras. Eh, Seguiremos hablando en Voz para el Cambio de ese proyecto, pero ya el tiempo corresponde a una propuesta distinta que va a encabezar el profesor Aristóteles Ponserrate. Vamos a darle segundo para que se despida y nos veremos entonces el próximo lunes. Bueno, como no, Juan Francisco, agradeciéndole su paciencia, ¿verdad? En estos minutitos, eh, por dejarme exponer esas ideas y las motivaciones, eh, para hacer una propuesta electoral desde un partido organizado. Realmente muy agradecido con esto, y ya espero que en otro momento podamos debatir, podamos ahondar. Seguiremos sobre el tema. A ustedes muchas gracias y manténganse ahí, que viene, como le dije, el profesor Ponserrate con una propuesta diferente. Gracias y buenos días.